Sí, profe, vamos a hacerle a eso a ver cómo lo... A ver cómo nos va. Bueno, entonces, ¿están viendo nuevamente la imagen? Sí. Entonces, les estaba hablando de los controles existentes. Ahí lo que nos pregunta es, revise esa situación de peligro y revise si hay un control existente que pueda evitar que se presente ese peligro o ese riesgo específicamente. Entonces, usted se va a la fuente. ¿La fuente cuál sería? La plancha, La plancha. Entonces usted dice, ah, no, es que la plancha tiene un elemento que si, que por lo ejemplo, la persona segura. mete la mano, se apaga, ¿cierto? O que tenga, por ejemplo, un Una seguro guaya de social. seguridad que se apague. Entonces, si la tiene, lo coloca. Entonces, guaya de seguridad o control o sistema de apagado. Si no lo tiene, no coloca nada. En el O medio. presión al estampar. Ah, sí, que al presionar algún objeto más amplio dirá uno que no, que se apagó o que se enfría, ¿cierto? Pero entonces si no lo tiene, no colocan nada. Luego dice, en el medio, los elementos o el entorno tienen algo que permita que yo apague rápidamente si se presenta un riesgo o que tenga como liberar a esa persona fácilmente, algún elemento de seguridad. Si lo tiene, lo coloca. Si no, no lo coloca. Un ejemplo, el botón de emergencia al momento de apagarla Sí, o señor, desactivar. ese aplicaría. Y por último, tenemos el individuo. En el individuo es si yo tengo protección como individuo que va a manipular esa máquina. Entonces ahí hablamos de los guantes, de elementos de protección personal como botas, como casco, como gafas, algunos elementos. Entonces si lo tiene, usted colocaría así. El individuo tiene guantes o tiene equipo, no sé, para calor, un traje para evitar el calor. Ujú. Si no tiene nada, simplemente deja ese espacio vacío. ¿Listo? Hasta ahí hay dudas, está quedando clara la información. Profe, vamos bien. Vamos Profe, bien. buenas noches. Hola, buenas Compañero, noches. buenas noches, profe. Pues yo tengo duda, obviamente, porque te entré y no sé nada de lo que está explicando. Ujú. Yo voy a subir el videito y ahorita te explico más o menos para que puedas hacer la actividad porque termino de explicar aquí y ya se ponen a hacer ustedes el trabajo. Ok, profe, listo, gracias. ¿Listo? Después de los controles existentes me pregunta sobre la probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? ¿Qué es eso de la probabilidad de ocurrencia? ¿Qué tan factible es que una persona se queme? ¿Qué tan factible es que una persona se intoxique? Entonces, teniendo en cuenta los controles existentes o el histórico de la empresa donde usted pregunta, venga, ¿ya les ha pasado antes? ¿Se han quemado? ¿Les ha pasado algo? Listo. Y de acuerdo a eso, usted dice que la probabilidad es baja, media o alta. ¿Cuándo es baja? Dice, el daño ocurrirá raras veces, o sea, que es muy difícil o muy raro que se presente. En medio me dice, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y en alta, el daño ocurrirá siempre. O sea, no se han tomado medidas y se ha presentado varias veces ese tipo de riesgo o peligro en los trabajadores. Entonces, simplemente con una X selecciona la probabilidad de ocurrencia, si es alta, media o baja. Alta, media o baja o baja, media o alta. Para el caso de las planchas, ¿ustedes qué creen? Es alta. ¿Se queman todo el tiempo? Yo diría que Ah, media. Profe, Digamos que sí dependiendo se de la queman. persona cómo coge, pues cómo toma las medidas de precaución, porque hay personas que no toman las medidas de precaución que debe hacerse, por ejemplo, ponerse los guantes, todo esto, y puede que tenga una probabilidad de riesgo más alta que otra. Exactamente. De hecho, uno lo que mide cuando hace esta matriz es eso. Es si las personas están capacitadas para hacer la actividad, si son responsables y juiciosas con los elementos de protección personal, Profe, si pero se cuenta con controles existentes. Y adicional a eso, si hay un histórico de que si ha pasado o no ha pasado. yo Vanessa. creo que la probabilidad depende mucho de los controles existentes, no solo del individuo, sino también la fuente y el medio. Yo digo que dependiendo de cómo se vea esto, es que las probabilidades, porque también hay que mirar que si los tiene todos, si tiene los tres, fuente, medio, individuo, va a ser muy baja la probabilidad. Exactamente. Entonces, aquí porque nos estamos inventando un caso, pero la ventaja es que cuando usted esté en la empresa o haciendo el ejercicio en la casa, usted tiene muy claro si es baja, media o alta.
¿cierto? Ujú. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a suponer que es media. Entonces le voy a colocar una X, listo. Lo voy a señalar con una X. Vamos a aumentar aquí un poquito. Listo. Entonces la probabilidad queda chuleada. Luego me pregunta sobre la consecuencia y me dice, ¿ese accidente o esa quemadura puede ser ligeramente dañina o extremadamente dañino? Entonces ligeramente dañino es simplemente una quemadura de primer grado, échese pomadita, agüita y sale para pintura. O usted dice, no, puede causar una quemadura de segundo grado. O no, una quemadura de tercer grado, inclusive la muerte. Entonces, dependiendo de eso, usted colocaría si es ligeramente dañino o extremadamente dañino. Y el plan de manejo. ¿Mm? Ya sigue el plan de manejo. No, o el pero plan entonces, de ¿cuál le acción. vamos a colocar? ¿Qué le vamos a colocar acá? Profe, coloque Extremadamente dañino. ligeramente dañino, sí. Para mí sería extremadamente dañino. Listo, entonces le coloco una X a extremadamente dañino. Listo, entonces probabilidad media, consecuencia extremadamente dañino. Y luego me pregunta entonces, venga, ¿cuál es la estimación del riesgo? Estimación del riesgo. ¿Y cómo se saca eso? Muy sencillo. Yo ya conozco la probabilidad y conozco la consecuencia. Entonces me voy al instructivo y por aquí abajito veo que tengo una matriz donde está la probabilidad, un eje X y un eje Y con las consecuencias. ¿Qué dijimos de la probabilidad? ¿Qué era qué? Extremadamente Ligeramente, dañino. extremadamente dañino. O sea que eso se Extremadamente dañino alta. clasificaría en riesgo Está Entonces, medio. dijimos, Medio. dijimos que la probabilidad era media y que el riesgo y las consecuencias eran extremadamente dañinos. O sea que yo al cruzar estas riesgo dos variables importante. Riesgo importante. me da riesgo importante. Importante. Exactamente. Entonces, me llevo acá en la estimación, dice riesgo importante. Ampliémoslo un poquito por acá. Riesgo importante. Listo, ya tengo entonces la estimación del riesgo. Después de que identifique eso, entonces paso a los planes de acción. Venga, ¿qué vamos a hacer entonces para que eso no se presente? ¿Y qué vamos a hacer en la fuente? ¿Qué vamos a hacer en el medio? ¿Y qué vamos a hacer en la persona? Bueno, primero podría ser, profe, como, digamos, primero, yo digo que los riesgos se evitan más que todo si uno capacita también bien al individuo. Y después O de comprar capacitar nuevas bien planchas. al individuo, es como garantizar que todo el entorno, ¿y cuál es el otro? Y el medio, se confabulen con el individuo. O sea, que empiecen a poner, a mejorar, digamos, la seguridad de la plancha, pues no sé. No, es que aquí uno se le puede ocurrir un montón de cosas. La idea es que las pueda poner a prueba. Entonces, por ejemplo, en la persona, entonces Alejandra dijo capacitación sobre el Y seguridad. manejo, Brindarle seguridad, guantes. Tal. manejo de la plancha. Los elementos de protección. Elementos de protección personal. Entonces se puede colocar, por ejemplo, guantes. Puede colocar gafas. Puede colocar, ¿cómo se llama? Delantal. La careta. Careta. Listo. Ya tenemos en la persona. Ya usted identifica si puede hacer algo en la fuente o en el medio. Entonces, por ejemplo, en la fuente, colocar huella de seguridad. ¿Saben qué es una huella de seguridad? Nada de esas para sí, lo que amarre o Una huella de seguridad es un elemento que me va a servir de protección si la persona, por ejemplo, sufre atrapamiento, apaga la máquina o la abre.
En el medio, por ejemplo, un botón de pánico. Ujú. Entonces, ya usted toma la decisión si puede definir elementos o planes de acción en la fuente, en el medio de la persona, o solamente en la persona, o solamente en la fuente, o solamente en el medio. Pero siempre tiene que haber planes de acción. ¿Listo? Dependiendo de Una dónde se ve la pregunta. falla. ¿Cómo? Dependiendo de dónde se ve la falla. Y dependiendo de lo que usted considere que se puede hacer. Profe, ¿qué colocó usted en el plan de acción de medio? En el medio, incluir botón de pánico. Bueno, No, un botón que genere una alerta para que las personas vayan y atiendan el caso. Profe, tengo una pregunta. Dime. Esto que, pues, la actividad que vamos a hacer es en el hogar o nos debemos inventar una empresa con una actividad Lo vamos a hacer en la casita, con cosas reales. o sea, con cosas que tenemos acá mismo en la casa. Sí, señorita. Ah, ok. ¿Hacemos uno de la casa? Sí, Sí, hágale. profe, porque- Sí, profe, sí, por profe. favor. Por más que yo estoy viendo en mi casa, yo no encuentro peligro. Claro, Yo puede ser tampoco sé. No, Ok, la zona o cocina, el lugar, la baño. cocina. Ujú. Zona o riesgos lugar, es la lo que hay en la casa. Yo les encuentro, pero cuando le estoy haciendo aseo, Profe, ¿y el registro fotográfico qué? La fotico de la fuente que genera el peligro. ¿Y uno cómo pone eso ahí? Pues depende de lo que defina. Pues sí, o sea, yo sé cómo a qué tomarle foto, Pero pero ¿cómo uno cómo lo la pone foto? ahí en el Le dan insertar. La Miren, inserta. insertar y ahí en insertar está insertar imagen. Ah, Exactamente. listo. Eso Bueno, es todo. gracias. Bueno. ¿Quién se le mide al proceso? Proceso, elaboración de alimentos. O No, sea, muy sencillo. Cocinar. bueno. Sí. Profe, pero es que si hace eso ya uno va a poner las mismas Ah, No, pero entonces, es que entonces no sí. hago nada. Mentira, Entonces, no, colocamos el ejemplo. sí, ¿cómo se le profe, hágalo, ocurre? hágalo. No, Profe, es que muy obvio, sencillo. sí. no Muy importa que sencillo. poco lo que es que no importa que los mismos, todo lo vamos a hacer diferente. Es que muy sencillo. Simplemente el que colocamos aquí nadie lo puede colocar. Pero es que la cocina siempre es, La cocina tiene muchos, se puede colocar cocinar, pero la cocina tiene muchas actividades. Profe, Ahí es por donde varía. ejemplo, cocinar pastas es diferente que cocinar una torta, Propone. hacer un arroz. profe, Señor, Steven, lo escucho. ¿cómo está? ¿Cómo le va, Muy profe? bien, gracias. No había saludado porque me daba pena pues como interrumpir. Tú Profe, tranquilo. una duda. Es que, bueno, usted ya puso ahí cocinar, pero Ujú. como ya no se puede poner como el elemento de cocinar, ¿cierto que otro ¿Me no dejas sé soñar, No. por favor? No, Steven, yo le hago la pena me da? aclaración. Yo le hago la aclaración. Usted sí puede colocar cocinar. Pero Pero, por ejemplo, cuando coloquemos actividades, por ejemplo, yo digo, cocinar. Ah, ¿qué actividad es? Por ejemplo, corte de la carne. Corte de la carne o pelar una papa. Hay miles de elementos adicionales que usted puede Asar. colocar. ¿Qué? La nevera. Que no sé. Exactamente. Imagínate, Profe, pues ¿cuántos es que en ejercicios? Oiga, pero el, dejen a Steven, por favor, terminar la idea. porque en la parte de ahí del proceso, a mí me daba como la curiosidad de decir cocinar, bueno, o cocina. En la cocina yo tendría como elementos como podría poner como el microondas o la nevera, ¿cierto que sí? Claro, O sea, son como totalmente. En elementos las actividades. pero ese sería, la cocina sería como el proceso. Y ya las Cocinar actividades sería sí el podrían proceso. ser, Cocinar sería el ajá. proceso. La zona o lugar es la cocina. A no ser de que usted Ah, cocine en el bueno, bueno. baño o en una habitación, ¿cierto? Lo que cambia la No, actividad, profe. no. Ah, ya. Profe, porque es que yo estaba mirando una cosa de que yo, si yo decía, bueno, por ejemplo, una comparación, trapear, pues que Sí. eso ¿Cuál es el podría ser proceso? Aseo. Ah, ya, entendí, profe, Y la muchas actividad gracias. sería trapear. Ah, profe, muchísimas Profe, gracias. pero entonces
casi todos serían, bueno, cocinar, pero lo que cambiaría sería en la parte de La actividad. actividad, exactamente. Listo. Entonces, cocina, ¿qué actividad? A ver, ¿quién dice la actividad? ¿Cuántos ejercicios serían? Son Profe. 5. Gloria, son 5. Pero son 5 Ah, 5, peligros. Lo que gracias. me interesa son 5 clasificaciones diferentes. Listo. Bueno, entonces escucho. ¿Qué seguimos? Sí, Una actividad. ¿cuál es la actividad? Elaboración de alimentos, no. No, pero es que elaboración de alimentos es muchas Picar cosas. vegetales. Alarma. Ponga el Picar- microondas, Profe. profe. No, ya, picar Picar. vegetales. Bueno, Picar vegetales. Carpa. Esa es mi especialidad. Yo soy el que hago la ensalada acá. Muy bien. Entonces, en registro fotográfico, ¿qué iría? ¿Con qué pica los vegetales? Por el cuchillo. Cuchillo. Ajá, entonces pone la tablita y el cuchillo y una foto bien bonita. Como si fuera a ponerla en el restaurante. Listo. Stephanie, Hola, profe. eso sería una actividad rutinaria. Sí, en mi casa sí. No puede faltar la ensalada para el almuerzo. Exactamente, la ensaladita no puede faltar. Listo. Descripción del proceso. O del riesgo como tal. O del peligro. No se puede cortar, profe, ¿no? Sí. Cuchillo, Pero esa es la consecuencia de la Esa salud. es la clase. Ajá. cuchillo, Pelar, picar. ¿Mm? profe, cuchillo. Cuchillo con filo, por ejemplo. O sin filo, porque uno se corta más fácil cuando no tiene filo. Literal, así es. Clasificación. Mecánico. Mecánica. Mecánico. Mecánico. Y le voy a poner un, Punzante. le voy a poner Corte. exactamente, Punzante. un guioncito corto, punzante. Esta gente está volando. Ah, listo. Hágale, amor. Vale, pues eso. No, amor, no. Listo, salud. Cortar, no. Herida. Cortes o heridas. Más bonito heridas, ¿cierto? Heridas. Listo. Herida abierta. Bueno, pregunta. Stephanie, ¿usted tiene control en la fuente, en el medio, en el individuo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué controles tiene? Pues, profe, pues en la fuente, dependiendo del manejo que yo le dé del cuchillo y en la posición como lo deba utilizar. No, pero es que mira que estás hablando de tú como individuo, ¿cómo lo harías? O sea, tú estás capacitada para no cortarte. Profe, hay cuchillos que tienen una protección, un plástico. Y el cuchillo tuyo la tiene. Sí, es un aparatico transparente que se le pone y se le quita. Ah, bueno. Entonces, plástico que protege de cortes. Listo. En el medio. No hay nada. Que no hayan distracciones mientras uno lo esté haciendo. No, pero es controles existentes. Control, algo que controle que ese peligro se presente. Ya. Ninguno, profe, eso es de uno. Listo, muy bien. Stephanie, probabilidad de ocurrencia. ¿Cuántas veces se ha Profe, cortado? yo diría que media. Media. Ah, debe tener esos Sí, deditos profe. vueltos nada, que pesar de esta muchacha. Ay, sí, profe, y más el de acá que corta horrible. Listo. Y eso que usted le tiene un plástico, no se lo pone. Sí, profe, la verdad no. Mi mamá sí. La consecuencia.
Profe, para mí sería dañino. Ligeramente dañino. O sea, se puede ir un dedo. Podría haber una Se amputación, puede ¿sí o no? cortar una Entonces, amputación. extremadamente. Ajá, muy bien. Entonces sería igual, medio más extremadamente dañino, medida de riesgo importante, pero ustedes siempre tienen que fijarse acá, que dependiendo de la probabilidad de las consecuencias, sería uno de estos. Por ejemplo, cuando la probabilidad es alta y el riesgo es extremadamente dañino, es un riesgo intolerable. Pero, por ejemplo, cuando la probabilidad es baja y es ligeramente dañino, es un riesgo trivial. Entonces siempre nos fijamos en ese. En este, como nos dio igual, lo podemos pegar. Bueno. Controles. En la fuente ya existe. Entonces usted puede colocar, ya existe. Existe un plástico protector. Protector. Pero usted dice, eso no es suficiente porque Stephanie se le olvida. Entonces, en la persona, guantes de malla. Por ejemplo. Stephanie, a ponerse unos guantes de malla estilo carnicero. Ay, no, eso tan feo. Listo, ¿qué dudas tienen? Profe, ¿usted nos puede poner esa como ejemplo ahí en el Classroom, Totalmente, ya lo guardo y ya lo pongo en el Classroom. por favor? Listo. Entonces, Profe, la pregunta que yo tengo es para montarlo el Classroom. ¿Eso tiene nota? este es para exponer. Para exponer, hay Sí. que compartirlo ese día. Sí, usted lo muestra, pues muestra los riesgos, muestra las fotos, los cinco tipos de peligro, clasificaciones de peligro y ya. Listo. Listo. Y les voy a dar el espacio que queda de la clase. Bastante tiempo les queda, son las 7:28 hasta las 9:20. Tienen casi que todo el tiempo para poder hacer el trabajo. Profe, ¿cuántos son? ¿Mm? ¿Cuántos procesos son? ¿Cuántas clasificaciones? Listo, entonces, ojo pues con algo. Usted el proceso inclusive podría ser el mismo. Usted me puede sacar el mismo proceso de cocinar. Lo que tiene que variar es la clasificación. Tiene que ser 5 clasificaciones diferentes de peligros. Recuerde que aquí están las clasificaciones. Biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Y están cada subclasificación de cada uno de estos. ¿Listo? Entonces debe ir tanto la clasificación como la subclasificación. Por ejemplo, biológico, virus, físico, ruido, químico, polvos, psicosocial, características de la organización, biomecánico, esfuerzo. O sea, tiene que ir clasificación y subclasificación y deben ser 5. ¿Listo? Profe, o sea que viene a ser que 5 matriz que uno tiene que hacer. No, una sola con 5. Con 5 Cinco clasificaciones. Profe, yo tengo una clasificaciones de peligro. Yo tengo una duda. Aquí van 1, 2, 3, 4, 5. Profe, yo tengo una duda. Dime. Si, por ejemplo, cuando llueve, uno tiene en la casa una parte que digamos que se inunda, ¿eso sería un riesgo? Que se inunda y se inunda ¿por qué? Porque le falta como un pedazo de techo. Pero llueve mucho. Que tiene goteras. Por lo general, sí. Y bueno, ¿y cuál es el peligro a la salud? ¿Cuál es la descripción del peligro como tal? Para ti, ¿eso qué causa? ¿Qué te podría causar a ti? Eléctrico, profe. Porque de pronto ese electrodo, pues que para mí es, por ejemplo, se inunda la parte de una pedacita de la tierra, pues ya no se inunda, pero primero sí se inundaba. Se inundaba la pedacito de la terraza y eso se filtraba al agua y caía por un sifón de, ¿cómo se dice sifón? Yo no sé cómo se dice donde se ponen los bombillos. Sí. Eso tenía una posibilidad de corto. Ah, listo. Se la organiza, sí. Ah, bueno. Lo importante es... Profe, entonces eso es para... Qué pena. Sí, dime. Para exponerlo a la próxima clase. Sí, les voy a dar todo el tiempo de la clase de hoy para exponerlo a la próxima clase el lunes. Ah, ok, profe. Muchachos, lo importante es que sean 5 clasificaciones y esté muy claro el origen de esas clasificaciones.
Por eso hice el ejercicio con los videos. ¿Esto es qué? Ah, eso es mecánico. ¿Esto es qué? Ah, eso es eléctrico. Que usted lo tenga muy claro. ¿Listo? Profe, nos colabora con el videito, por favor. Gracias. Con el ejemplo. El ejemplo, yo Sí, sí. Ah, pero el ejemplo, lo de los videos, fue unos videos de YouTube de accidentes laborales. Pero eso está en la clase grabada. Ya se las voy a subir también. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, reclamos? Profe, si tenemos alguna duda, lo podemos contactar. Sí, yo me voy a quedar conectado pues con el WhatsApp esperando si tienen alguna duda. Está bien. ¿Listo? Bueno, profe. Pero no es que les haga el trabajo, es resolver dudas muy específicas. ¿Listo? Listo. ¿No hay dudas entonces? Ya les voy a subir entonces. No, ahorita más que muchas. Monte el ejemplo, profe. Sí, ya lo voy a subir. Ya lo voy a subir. ¿Listo? Bueno, vamos a llamar a la lista entonces, ¿qué les parece? Listo. Regresar a grupos, buscar grupos. Profe, que Carolina tuvo que salirse de la clase porque se le presentó un inconveniente. Ah, sí, ella escribió ahorita. Bueno, Ana Isabel. Presente, profe. Muy bien. Dayana. Presente, profe. María Alejandra. Señor. Manuela. Presente. Hoy son 4. No, esta no está. Esta tampoco. Entonces, Gloria. Señor. Muy bien. Janet. Presente. Paula Andrea. Señor. Laura Juliet. Laura Juliet Lopera. Stephanie Marín. Presente. Luisa Martínez. Presente. Laura Muñoz. Presente. Vanessa Orrego. Pilar. Pilar, yo la vi conectada ahora. Sí, profe, por ahí estaba. Sí, profe, ya estoy conectada. Pilar, Dayana, Manuela, Vanessa, Estefanía. Pilar, si está, no habla. Muy bien. Natalia Andrea Quiroz. Presente. Muy bien. Steven. Hola, profe, yo. Bueno. Diana Carolina. No está. No está. Eso que ir. María Sepúlveda. María. María. Presente. Juan Antonio. Presente, profe. Y Juliet Villada. ¿Listo? Profe, presente. Bueno, muchachos, entonces ya les voy a subir el videito y les voy a subir el ejemplo. ¿Listo? Y estoy pendiente por el WhatsApp. Bueno. ¿Listo? Que tengan una feliz noche. Gracias, igualmente. Chao. Gracias, profe. Igual. Chao. Chao.